¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a su primera edición, primer capítulo de este nuevo proyecto que se llama La Biblioteca de Alejandría. Este pequeño espacio en el cual yo espero que muchos de ustedes puedan encontrar toda la información que requieren, que necesitan, que les pueda ser de utilidad. Obviamente este es un espacio muy diferente a algunos de los que ya me han visto tener antes. Este es un espacio diseñado obviamente a darle voz y a darle lugar a los profesionales que necesitan ser escuchados, que están haciendo cosas interesantes y que sobre todo y más importante, y aunque a veces pareciera que no es tan relevante, que no necesariamente siguen las agendas que está tratando de imponer desde ciertos espacios académicos, ¿no? Y en ese sentido, este primer tema, que es un tema que a mí personalmente me trastoca mucho por toda la historia de vida que yo tengo, que es el tema de la depresión masculina, pues me siento feliz de contar con una mente y sobre todo con un perfil tan destacado como el de mi estimado Caos. Hola, ¿qué tal? En redes sociales soy Chaos Psychology. Mi nombre es José Manuel Oropesa. Soy psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Soy miembro fundador del programa de intervención en crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces ahí me he dedicado casi toda mi vida profesional a dar intervención en crisis, que es dar atención psicológica a personas víctimas de desastres naturales, inundaciones, terremotos, cosas así, ¿no? Incluso ataques terroristas, cuestiones sociales, demás, ¿no? Además, bueno, tengo especialización en psicoterapia breve y de emergencia, en psicoterapia cognitivo-conductual, y después me fui a hacer una maestría en psicología de la salud y el deporte a Barcelona, España. Estuve allá un par de años. Justo una de las cosas con las cuales quiero empezar y que tiene que ver con el perfil que tú tienes, que tiene que ver con de psicología de la salud y el deporte, tiene que ver con ¿cómo se relaciona la psicología con el deporte? O sea, ¿cuál es la relación que hay? ¿Por qué hay una especialización de eso? ¿De dónde viene esta conexión? Ok, de hecho es muy interesante porque la psicología del deporte empezó justamente por tratar de darle solución a las personas que no tenían un trastorno como tal, sino que son deportistas de alto rendimiento y que por motivos psicológicos, no físicos, estaban atorados en su curva de rendimiento, en su curva de aprendizaje y de desarrollo de habilidades. Y entonces los psicólogos empezamos a tratar de trabajar con ellos para desbloquear esos aspectos de pensamientos limitantes, de cuestiones de posibles depresiones, posibles trastornos de ansiedad, cosas así, que bueno, los fuimos descubriendo en el camino, que había algunos casos de depresión silenciosa, por ejemplo, o de ansiedad moderada. Pero fundamentalmente empezamos como desde el lado de la desmitificación, ¿no? O sea, no solamente nos vamos a dedicar a tratar trastornos, sino también nos vamos a dedicar a darle solución a personas que tienen una vida funcional, pero que por ciertas maneras de pensar están obstruyendo su camino de desarrollo humano, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar tratando de quitar esos pensamientos, ese tipo de aprendizajes o recondicionar los aprendizajes, y a través de eso fue como empezó la disciplina, ¿no? Y ya actualmente, bueno, se ha desarrollado en diferentes áreas, en diferentes especialidades, etcétera. Seguimos trabajando con muchos deportistas de alto rendimiento. De hecho, a mí en Barcelona me tocó de profesor uno de los psicólogos del primer equipo del Barcelona, cuando estaba Xavi, estaba Iniesta, Messi y todos ellos. De hecho, nos tocó una plática y una concentración con el primer equipo del Barcelona. Y fue una experiencia así maravillosa, interesante, no tanto por el primer equipo, sino que, bueno, es histórico, pero más allá por toda la conciencia que tienen alrededor del trabajo con el deportista de alto rendimiento, ¿no? De cuidarlo, de enseñarle manejos de finanzas, de enseñarle toda una serie de cosas que uno no se imagina desde acá afuera y que son súper importantes para ellos, que tradicionalmente, por ejemplo, en América Latina estamos muy acostumbrados a que, no sé, Julio César Chávez ganaba miles de millones de dólares y de pronto toda esa fortuna se quemó, ¿no? Y así las historias de deportistas que han quemado su fortuna son súper frecuentes, ¿no? Y esa yo creo que es una de las principales diferencias que hay entre América en general, porque también sucede en NBA, Major League Baseball, en fútbol americano, etcétera,
el mal manejo de la situación de vida, de las percepciones, de cuidar a los amigos, cuidar las relaciones personales, evidentemente cuidar las finanzas, y a través de eso la gente se va a la quiebra, ¿no? Y en Europa son mucho más cuidadosos, son más de vamos a darles un cuidado integral al deportista, vamos a enseñarles a manejar su vida social, su vida económica, su vida profesional, etcétera. Y entonces no solamente es la parte psicológica, sino que hay un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para darles atención a los deportistas y seguimiento, ¿no? Y fíjate que todo esto que estás comentando a mí particularmente me parece interesante por dos razones principales, ¿no? La primera tiene que ver con la necesidad de tener grupos multidisciplinarios. Y digo, quizás al final podemos platicar un poquito acerca de la accesibilidad que se puede llegar o no a tener de este tipo de cosas. Obviamente Juan Pérez, que nos está escuchando, probablemente no tiene el capital económico para poder tener uno de estos equipos a su disposición. Sí, claro. Pero que sí son distintas áreas que cuando uno lo ve desde afuera, a un deportista de alto rendimiento, uno podría decir, bueno, pues es una persona que económicamente ya la resolvió, que físicamente pues no puede tener un problema, ¿no? Y entonces, el hecho de que entra la variable psicológica de comportamiento y que puede llegar a afectar las otras dos, es algo que creo que es muy valioso porque también hay muchas personas que no son deportistas de alto rendimiento, pero que pueden decir, a ver, yo físicamente problemas no tengo, ¿no? O sea, tengo buena salud, como bien, estoy en mi peso, hago ejercicio regularmente y económicamente tampoco me va mal, ¿no? Tengo para comprarme la comida, tengo para pagar mi renta, tengo para pagar ocio, pero a pesar de todo esto, no me siento feliz, ¿no? No me siento pleno, no me siento lleno. Tengo esposa, tengo a mis 2 bellos hijos, tengo una mascota, tengo un automóvil y aún así, a pesar de todo esto, hay algo que no me está terminando de hacer, ¿no? Y entonces justo me parece interesante la necesidad de estos grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios, porque entonces de lo que estamos hablando es de que todas estas personas que se encuentran en este estado donde han satisfecho sus necesidades básicas, diría Maslow, están encontrando otros problemas de nivel psicológico. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, digo, en tu experiencia obviamente con deportistas de alto rendimiento, pero también como expertise en general como psicólogo, ¿cuáles son estos detonantes o cuáles son estos problemas que están empezando a encontrar las personas? Es una pregunta que tiene N,000 cantidad de respuestas, ¿no? Porque ahí literalmente, dependiendo del individuo, es el tipo de problemática que va a encontrar, ¿no? Fíjate que más allá de los deportistas de alto rendimiento, porque te digo, en América Latina se está empezando a trabajar, pero no se trabaja al mismo nivel que se trabaja en Europa, sino más bien es así como de te contrata el equipo y tienes que seguir las instrucciones del entrenador, ¿no? Cuando el entrenador sabe de fútbol o del deporte, básquetbol, lo que sea, del equipo que te está contratando, pero no sabe de psicología, ¿no? Y entonces ahí literalmente te están contratando para taparle el ojo al macho, no para dejarte trabajar realmente. En donde estamos trabajando, y es muy interesante por el símil entre el deportista de alto rendimiento, es con el emprendedor. La gente que es emprendedora frecuentemente está muy involucrada en estos rollos de crecimiento personal, demás, y entonces se trabaja muy bien con ellos, ya sea de manera multidisciplinaria, obviamente no en las condiciones que lo hace un primer equipo como el Barcelona, pero sí, por ejemplo, cuidar de la alimentación, tener un entrenador personal, tener un psicólogo, tener un asesor o un mentor de su área específica, y entonces empezamos a trabajar en conjunto. Esa parte es la que es muy interesante. Ahora bien, para responder ya directamente tu pregunta, te digo, es muy difícil, pero digamos, yo creo que hay 2 factores y actualmente, después de la pandemia, hay uno, evidentemente está el tercero del encierro de la pandemia, ¿no? El primero es que desafortunadamente por nuestro contacto con redes sociales, con la vida virtual, con esta, digamos, doble vida o una esquizofrenia que tenemos que estar manteniendo constantemente, ahí nos estamos metiendo en broncas como de adicción. Estamos generando o alterando el funcionamiento del circuito de dopamina. Para la gente que no sabe qué es esto, literalmente nuestro cerebro tiene una ruta de recompensas, ¿no? Tú haces algo bien y el cerebro te da tu premio.
Y este premio es la sensación de alegría o de placer. Entonces, este circuito de recompensas, literalmente las redes sociales están diseñadas para que todo el tiempo te está dando micro recompensas, ¿no? Y eso provoca que te vuelvas adicto a las redes sociales. Pero no se queda en las redes sociales, sino que empiezas a afectar tus lapsos de atención, empiezas a afectar tu capacidad de concentración, y de hecho esta epidemia de diagnósticos de trastorno de déficit de atención en adultos, que no es normal, o sea, usualmente debería ser detectada cuando son chavitos o adolescentes, está sucediendo por la influencia de redes sociales. Entonces, para mí ese es uno de los factores determinantes, porque mientras en el cerebro tenemos dos vías de sensación de bienestar, la del circuito de dopamina y la del circuito de serotonina, pero son mutuamente excluyentes. Si está funcionando uno, el otro se apaga. Y entonces, como estamos todo el tiempo con el circuito de la alegría, el circuito de la felicidad se apaga. Porque veámoslo desde este otro punto de vista. Digamos que a largo plazo, lo que te brinda el estar persiguiendo metas a largo plazo es la sensación de felicidad. Es estoy siendo capaz, estoy desarrollando mis habilidades, estoy creciendo como persona, estoy mejorando, y eso es lo que me hace sentir feliz. Pero si a través de las microrecompensas y de estar todo el tiempo recibiendo estas microdosis de alegría, jamás nos enfocamos en los objetivos a largo plazo. Entonces, esto está alterando el cómo podemos acceder a la felicidad. No podemos, de hecho. O sea, literalmente, fisiológicamente, nuestro cerebro dice, ¿quieres ser alegre? Pues órale, ¿no? Ahí está. Ese es uno de los factores. El otro, evidentemente, es el que te mencionaba de la salida de la pandemia, que nos afectó a todos y que ha creado una crisis de salud mental, no solamente en México, a nivel mundial tenemos unas cifras que son aterradoras, ¿no? Y la otra, yo te diría que desafortunadamente a nivel social, la sociedad contemporánea cada vez está desconectando más de las necesidades humanas. A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, sabemos que uno de los factores que activa el circuito cerebral de la felicidad es la generosidad. Yo te voy a brindar mi tiempo desinteresadamente, simple y sencillamente por tratar de ayudarte, y el tratar de ayudarte, a la larga, una vez que vea tu éxito, eso me va a sentir reconfortado a mí, y eso me va a hacer sentir felicidad a mí. En las redes sociales, con los coaches, con todo el discurso social que estamos manejando, tú tienes que obtener felicidad a través de objetos. Y de nuevo, ese es el circuito de la recompensa. Toma tu premio, ¿no? Te portaste bien, aquí está tu premio. Entonces, este consumismo nos está alejando del desarrollo de habilidades, del desarrollo de potencialidades, del desarrollo de capacidades, de la búsqueda de un sentido interno, digamos desde un punto de vista más filosófico, de ¿para qué estoy vivo? ¿No? ¿Yo para qué estoy aquí? Y cuando no somos capaces de hacernos esta pregunta de ¿yo para qué fregados estoy vivo o estoy respirando? Literalmente nos clavamos en el consumo y favorecemos otra vez el circuito de recompensa de la dopamina, ¿no? Entonces, yo diría que, o sea, son diferentes ámbitos que están afectando, pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Entonces, por ahí va. Claro. Y justo sobre esto, hay un punto que es transversal a todo lo que estás comentando, que se acentúa con la pandemia, que alimenta el sistema de recompensas y que también aleja la interacción humana, que tiene que ver con la introducción de los dispositivos de mediación electrónica, ¿no? Mediación digital, más bien. Y en ese sentido, también hay varias cosas o hay varios mercados que se están disparando mucho y que son, digo, si quieren hacer una lana, les recomiendo que le metan dinero ahorita. Y tenemos todo el mercado de la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial que emula, como Réplica, le llaman. Réplica es una app de inteligencia artificial en donde
tú puedes meter, por ejemplo, todas las notas de voz que tienes con tu novia y entonces a través de esto se va a generar una copia digital de la voz de tu novia que puedes hacer que diga lo que quiera, ¿no? Pero no solamente se limita a esto, ¿no? También estamos viendo ahora el auge de las novias virtuales, novias hechas con inteligencia artificial, videos de mujeres hechos con inteligencia artificial que te contestan en tiempo real, que es un chat GPT con voz y con senos. Pero también estamos viendo del otro lado de las mujeres lo que está pasando, ¿no? El mercado de los juguetes sexuales para las mujeres se ha hecho creo que 5 veces más grande en los últimos años y la verdad es que no se ve que vaya a disminuir esa tendencia. Sí, no. De hecho, los propios fabricantes de juguetes sexuales tienen dentro de sus briefs de mercadotecnia cuál es el público objetivo y cuáles son los drives que están llevando ese mercado a crecer. Y el drive más grande que están encontrando o el público objetivo más grande que están encontrando son mujeres profesionistas más de 30 años solteras. Sí. Porque ese es un nicho de mercado que es cada vez más amplio, ¿no? Entonces sí estamos encontrando cómo todo esto de lo que tú nos estás hablando acerca de cómo el circuito de recompensas se está dañando, cómo estamos cerrando no solamente el camino de la felicidad, sino también el camino de la empatía, ¿no? Que es un poco también el camino de la oxitocina que también se está bloqueando por ahí. Entonces estamos creciendo en una sociedad mucho más aislada, mucho menos empática, mucho más consumista y eso también afecta, ¿no? Esta otra parte fisiológica. Sí, sin duda. Porque entonces también lo que estamos viendo es una sociedad mucho menos activa, donde los índices de sobrepeso, sedentarismo y demás cosas también están en aumento, sí, ¿no? Ahora, hay un dato que creo que es relevante para esta discusión que tiene que ver con el ir a terapia o el buscar asistencia psicológica. ¿No? Está este mito de que las mujeres van más a terapia que los hombres y que pues es una cuestión de machismo y misoginia interiorizada y roles de género, ¿no? El dato es el siguiente, ¿no? En 2022 se registró que un total de 68.9% de mujeres, ¿no? Del 100% de las personas que van a terapia, un 68.9% son mujeres y un 31.1% son hombres, ¿no? Este número de los hombres ha ido aumentando, afortunadamente. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿a qué crees tú que se deba esta disparidad en la búsqueda de asistencia psicológica entre hombres y mujeres? Yo te diría, no tiene nada que ver con las excusas que están poniendo. Mira, hombres y mujeres somos diferentes, nos guste o no. Y el hecho de que tengamos organismos diferentes que funcionan de una manera diferente va a condicionar que funcionemos a nivel psicológico también de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, está la paradoja de Noruega, ¿no? Que es esta serie de estudios que de hecho Jordan Peterson hace mucha referencia a ellos, en los cuales se encontró que en las sociedades, entre más equitativa es una sociedad, más igualitaria es una sociedad, más se van a ampliar las diferencias entre sexos. Empezaron por una cuestión de orientación profesional, de selección de carrera, pero ya vimos que no termina ahí. En estilos de comunicación también sucede, en estilos de cómo llevar la crianza de los hijos también sucede. Entonces, literalmente, entre más equitativa es la sociedad, más se amplían las diferencias entre hombres y mujeres. Ahora bien, ¿por qué sucede? Específicamente en el caso de la terapia es un sistema que es un sistema para tratar de verbalizar, tratar de llevar lo que está sucediendo en sentimientos, emociones, percepciones, en cómo veo la vida que me está rodeando, llevarlo a palabras. ¿Para qué? Para poder darle como un marco de referencia, ¿no? Poder cristalizarlo y una vez que está cristalizado, verlo y decir, esta parte no está funcionando, esta parte no corresponde a este rompecabezas, ¿no? Y entonces ahí quitarlo y reemplazarlo por otra distinta. Eso es muy funcional con las mujeres y tenemos los estudios que son estudios desde 1940 y tantos, o sea, literalmente tenemos casi 80, 90 años de estudios en ese sentido, que hablan de la diferencia de estilos de comunicación entre hombres y mujeres. No es algo que nos estemos inventando de hace 15 minutos, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, dependiendo de la investigación, algunos dicen que son 30,000 palabras, otros que son 20,000, otros que son 15,000, pero siempre
las mujeres utilizan más palabras al día que los hombres. Los hombres tendemos a hablar menos. ¿Por qué? Porque los hombres tendemos, y esto también tiene que ver con la autoestima. Las mujeres construyen su autoestima a partir de un concepto que se llama autoimagen, que es como tomar una fotografía de quiénes son, no solamente físicamente, sino cómo se ven a sí mismas, cómo creen que son en términos psicológicos de habilidades, aptitudes, actitudes, etcétera, ¿no? Los hombres no. Los hombres construimos nuestra autoestima a partir de otro concepto que se llama autoeficacia, que es: yo me voy a sentir más valioso si lo que hago es exitoso, si soy exitoso en lo que estoy haciendo. Sea lo que sea clavar un clavo en la pared, si me sale bien, eso me va a hacer sentir mejor. En cambio, por ejemplo, a la mujer, si se arregla y se pone bonita, eso la va a hacer sentir mejor. Son dos expresiones de la misma necesidad humana. Entonces, el asunto es, a los hombres no les interesa hablar de los problemas, les interesa resolver los problemas. Y creo, y esto es algo que yo he defendido desde hace algunos años, creo que los psicólogos les hemos fallado a los hombres. Les hemos fallado porque no hemos desarrollado técnicas específicas que funcionen a las necesidades personales o específicas de los hombres. Nos la vivimos diciendo, es que todo mundo son diferentes, son únicos y exclusivos y hay que atender las necesidades específicas de las personas. Pero si eres hombre, ahí vales madres, ahí tú te tienes que adaptar a mi método de terapia, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista les hemos fallado a los hombres y creo que por esto es por lo que sucede. No hemos sido capaces de entender desde un punto de vista profesional que efectivamente los hombres no les interesa irse a sentar a hablar de los problemas. Son más dinámicos, requieren soluciones más dinámicas, más guiadas. Y entonces a los hombres les funciona más un modelo como de mentoría, como de coaching, que el modelo terapéutico tradicional que le funciona a la mujer de, a ver, haz introspección, ve cómo estás viendo el mundo tú misma, analízate cómo te ves a ti misma, etcétera, ¿no? Claro. Y justo ahorita que estabas mencionando esto de las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres, y cómo esto también se traslada al mundo de la psicoterapia. Justo el otro dato que acompaña este primero, de que la mayoría de las pacientes en terapia psicológica son mujeres, también hay otro dato, ¿no? Que tiene que ver con la reincidencia, ¿no? Es decir, ir después de tu primera sesión, darle seguimiento a ese proceso, ¿no? Y la realidad es que el número de hombres que deciden ir a una segunda consulta terapéutica es muy bajo. ¿No? El dato está menos de 36%, menos de 35%. Es decir, si de por sí son pocos los hombres que se acercan a terapia, todavía son menos los que deciden ir a una segunda sesión, ¿no? Y creo que esto que nos estás comentando ahorita de hay problemas que no estamos atendiendo de manera correcta con los hombres contribuye, ¿no? Porque si de por sí ya hay un estigma con el psicólogo de pues es para los locos, pues encima le échale que cuando tú vas, que de hecho te animas a ir, pues no estás sintiendo más bien que te está ayudando a resolver el problema, ¿no? Sino que nada más pareciera que le estás dando vuelta al problema, ¿no? Y hay algo que también me gustaría preguntarte un poco es si tú has podido vislumbrar hasta cierto punto algún otro modelo alternativo que consideres que es más efectivo con los hombres y si es que ya lo has probado. Sí. O sea, literalmente ahí tienes que tomar influencias de diferentes escuelas o modelos terapéuticos, como por ejemplo, hay una de las terapias de cognitivo-conductuales que se llama terapia de aceptación y compromiso. Este modelo terapéutico es muy práctico. Tengo que aceptar que tengo un problema y comprometerme a solucionarlo. Esa es la base de la terapia, ¿no? Y entonces, comprometerme a solucionarlo implica empezar a plantear soluciones en friega, ¿no? No te puedes eternizar en que, a ver, vamos a analizar tu infancia y vamos a ver cuál es la historia de la problemática. No. O sea, tienes un problema, vamos a resolverlo. Entonces, este tipo de abordajes
son mucho más funcionales para los hombres, porque son más dinámicos, son más directivos, son más resolutivos, se tienen que poner manos a la obra en lugar de estar pensando en, es que mi mamá me trataba de X manera y entonces yo voy a culpar mis apegos evitativos a la presencia de mi mamá. O sea, sí puede llegar a suceder, pero la neta es que, o sea, para los hombres es, ¿qué hago hoy, aquí, ahora que tengo un problema con mi pareja? ¿No? ¿Cómo resuelvo esto? Y entonces tienes que empezar así, bueno, ok, este es tu problema, vamos a analizar más o menos de dónde viene el problema y lo vamos a empezar a resolver, ¿no? Entonces, era lo que te decía, funciona un poco, por ejemplo, este modelo terapéutico, modelos de intervención de terapia breve y de emergencia son muy funcionales porque en la terapia breve y de emergencia lo que haces es no tienes tiempo eterno para trabajar con la gente. La vas a ver 1 o 2 veces en tu vida y en esos 1 o 2 veces les tienes que dar las herramientas suficientes para que ellos solitos apliquen y ellos solitos resuelvan, ¿no? Si tienes suerte, evidentemente la tecnología ha cambiado esos escenarios, ¿no? Pero cuando empezamos, literalmente eran poblaciones aisladas, poblaciones rurales, los vas a ver 1 o 2 veces y no los vuelves a ver en la vida. Y si tienes suerte, en 6 meses vas a tener presupuesto para regresar a darles una vuelta. Y si no tuviste suerte, pues hasta ahí que llegaste, ¿no? Entonces, este otro modelo también es muy funcional porque te obliga a empezar a darles herramientas a las personas desde el principio, en lugar de estarte eternizando a ver, vamos a buscarle en el pasado y demás, ¿no? Sino, aquí tienes la bronca enfrente, empieza a solucionarla, ¿no? Entonces, es como un híbrido de diferentes escuelas terapéuticas, incluso de coaching y de mentorship, que son más directivos, porque en la terapia tradicional tú te sientas a cuestionar a la persona, ¿no? A decir, ok, ¿por qué ves el mundo de esta manera? ¿Por qué estás pensando lo que estás pensando? ¿Por qué estás sintiendo de esta manera y estás reaccionando a tus emociones de esta manera? ¿Por qué no ves que puedes reaccionar de esta otra manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, necesitamos ser más directivos, así de, no, maestro, o sea, te estás equivocando, ¿no? Si este es el resultado que no te gusta, implica que estás haciendo las cosas mal. Y en lugar, porque además eso pasa muy frecuentemente con los hombres. Los hombres cuando empiezan a fallar frente al resultado, en lugar de replantear y decir, me estoy equivocando, entonces tengo que buscar otras opciones, los hombres lo que hacen es aumentar la intensidad y la frecuencia. Es, por ejemplo, estoy ganando, no sé, vamos a decir 7,000 pesos al mes, ¿no? Y me gusta una chavita. Ahorita que gano 7,000 pesos no me alcanza para salir con ella y ella me rechaza. Entonces lo que tengo que hacer en el pensamiento del hombre es, lo que tengo que hacer es ganar 10,000 y a lo mejor con 10,000 ya me va a hacer caso, ¿no? No me hizo caso, ahora necesito ganar 15, ahora necesito ganar 20 y así nos vamos, ¿no? No nos damos cuenta de que el problema no es el dinero, el problema es cómo estamos abordando a la chica, ¿no? Entonces, te digo, en el hombre, en lugar de replantear y hacer un análisis de me estoy equivocando en esto y entonces tengo que cambiar la forma en la que lo estoy abordando, lo que hacen es aumentar la intensidad y la frecuencia. Y entonces ahí es donde tienes que intervenir y decir, sabes que no es por aquí, ¿no? O sea, date cuenta de que ya te pasó 3 veces. ¿Cuántas veces más necesitas tropezarte? Entonces tienes que hacer este otro replanteamiento, ¿no? Claro, y justo a partir de lo que estás diciendo me está haciendo mucho sentido el hablar acerca del sentimiento de la frustración, ¿no? Porque al final de cuentas de lo que nos estás hablando es de básicamente cómo se alimenta la frustración, ¿no? Porque la frustración es esta emoción que surge a partir de identificar un obstáculo que me está impidiendo llegar de las condiciones materiales en las que me encuentro a las condiciones materiales a las que yo creo que tengo derecho a estar, ¿no? Justo retomando el ejemplo que estabas poniendo de la cita y de la chica y de todo esto. Es de, yo creo que tengo derecho a tener una cita con esta chica. Hay un obstáculo que no sé cuál es y yo creo que ese obstáculo es el dinero. Entonces, alimento ese obstáculo, ¿no? Es decir, hago más dinero y hago más dinero y sigo sin obtener el resultado que quiero. Entonces, genero frustración. Porque hay un objetivo que quiero, una cita con esta chica. Hay un elemento externo que no sé cuál es
y por lo tanto eso alimenta la frustración que hace que aumente todavía más la intensidad y la frecuencia, ¿no? Y justo hablo yo de este momento de la frustración porque hay una teoría en sociología de la violencia que tiene que ver con un modelo que se llama el modelo de frustración-agresión, ¿no? Es decir, el modelo de frustración-agresión básicamente lo que nos indica es que a mayor frustración siente un ser humano, mayores son las posibilidades de que pueda llegar a cometer un acto de agresión contra algo, no ni siquiera contra otro ser humano, ¿no? ¿no? Y entonces, particularmente con los hombres, sí existe todavía mucho este estigma a la violencia masculina y a castigar mucho la violencia masculina y a ridiculizar ahora ya hasta la violencia masculina, ¿no? Es decir, es que los fifas le pegan a las paredes, es que los hombres, ¿no? Que no saben gestionar sus emociones y que se ponen violentos a primera instancia. Es como de, a ver, antes de que ese hombre explotara en un comportamiento agresivo, hay toda una serie de comportamientos previos que siguen este patrón de comportamiento que dices de frecuencia e intensidad y de aumento de frecuencia e intensidad hasta que llega un punto tal en que la frustración no encuentra otra salida, ¿no? Ahora, lo interesante de esta teoría es que propone que además de la agresión, existen otros tipos de respuestas ante la frustración. Y el otro de ellos es el de la apatía. Es decir, llega a un grado tal de frustración que ya ni siquiera me molesto en tener un outburst violento, ¿no? Simplemente ya llega a un grado de desgana de decir, ya para qué lo intento, ¿no? Y entonces, todo esto que estoy hablando, lo de la agresión y lo de la apatía, son dos grandes situaciones que están viviendo una gran mayoría de hombres, ¿no? Tienes una gran mayoría de hombres que hoy en día están siendo muy agresivos, pero también tienes una gran mayoría de hombres que están siendo muy apáticos, ¿no? Y entonces aquí la pregunta que yo te haría es, antes de hablar propiamente de una pandemia de depresión y demás, ¿podríamos estar hablando que primero los hombres están enfrentando una pandemia de frustración? No sé si lo clasificaría como pandemia. O sea, vamos, entiendo que es un tanto metafórico, ¿no? Pero el asunto, yo lo que diría es, déjame, antes de responder tu pregunta directamente, esto que acabas de decir es muy interesante, porque desde el punto de vista psicológico, lo que sucede en la dinámica de la depresión, sea masculina, femenina, sea canina incluso, porque los animales también tienen depresión, por si no lo sabían, lo que sucede es, llega uno, o sea, hay una serie de intentos por resolver un problema. Si no se resuelve, eso genera frustración. La frustración genera agresión y va a aumentar la intensidad y la frecuencia, como lo decíamos en el caso de los hombres. Hasta que llegamos a un punto en el cual caemos en algo que en psicología denominamos como indefensión aprendida. Y la indefensión aprendida es la puerta a la depresión. Y la indefensión aprendida es lo que acabas de decir. ¿Ya para qué lo intento? O sea, ya lo intenté todo, no me sale, no resuelvo el problema, entonces ya vale gorro, ¿no? Y eso es el inicio de la depresión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sociológico, entiendo que tiene esta ambivalencia, pero desde el punto de vista psicológico son diferentes los términos, pero a final de cuentas es el mismo continuo, ¿no? Una cosa te lleva a la otra y la otra te lleva a la enfermedad. Ahora, con respecto a la pandemia de frustración, yo te diría que, mira, la tecnología nos ha alejado de la vida humana. Incluso ni siquiera podemos hablar de la tecnología en términos de tablets, móviles, teléfonos celulares, videojuegos, etc. El simple hecho de vivir en una ciudad ya te aleja de la vida y de la salud para el cual tu organismo está diseñado. O sea, los seres humanos estamos diseñados para caminar. Si nos subimos a un carro, nos subimos a una moto, a una bicicleta, ya no estamos caminando. Entonces, desde ahí ya estamos interfiriendo con el sano o el natural ejercicio de nuestra capacidad humana, ¿no? Ahora, si lo llevamos al extremo en el que estamos actualmente, de que tenemos vidas totalmente sedentarias, de estar, no sé, 12 horas pegados frente a una pantalla,
evidentemente no hay desarrollo de habilidades, no hay desarrollo de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo consultar en Google. Si se me olvidó, ya tengo la búsqueda archivada, no hay bronca. ¿No? Ya no necesito utilizar mi memoria. Y de hecho esto lo estamos viendo en términos de coeficiente intelectual. A raíz de la introducción de este tipo de tecnologías, la gente ya no memoriza números telefónicos, ya no memoriza datos, ya no utiliza esa parte del cerebro, y entonces la inteligencia se está viniendo en picada. Entonces, sí, hay una pandemia de falta de desarrollo de habilidades, y esto se traduce en no tengo habilidades sociales, no sé cómo interactuar con las personas, sé cómo mentar madres en Fortnite, ¿no? Pero eso no me hace, a la hora de mentar madres, como si estuviera en Fortnite enfrente de la chava que me gusta, pues evidentemente me va a rechazar, ¿no? Claro. Entonces, sí, desde ese punto de vista, sí tenemos un problema en el cual los niños crecieron sin supervisión de los papás, ya no crecieron jugando, como sucedía con nuestras generaciones, te ibas a jugar en el lodo y no había bronca, y te ponías a jugar luchitas con tus amigos y demás. Eso ya no está sucediendo en estas generaciones y literalmente es una alteración a nuestro desarrollo evolutivo, porque los seres humanos no nacimos hace 2 generaciones, ¿no? Los seres humanos no venimos de los boomers, venimos de hace 200, 300 mil años, ¿no? Y entonces en 2 generaciones no vamos a cambiar el desarrollo de 300 mil años de evolución de la especie, ¿no? Entonces sí nos estamos metiendo en una bronca de estamos creando un mundo para el cual no estamos diseñados, literalmente. Y eso es en parte lo que está provocando todo esto que estábamos platicando con respecto a la frustración, la agresividad, la apatía y después, en consecuencia, la depresión, ¿no? Claro, ¿no? Porque justo y retomando un poco donde acabas de dejar, este camino del cual hablas, ¿no? Partimos de una falta de desarrollo de habilidades que se tendrían que desarrollar desde la primera infancia, lo estamos haciendo. Luego, derivado de esa falta de habilidades, encontramos obstáculos para los cuales no estamos preparados. Derivado de esos obstáculos que no estamos logrando superar, estamos generando frustración. Y derivado de esa frustración, estamos generando 2 grandes respuestas, ¿no? Los estallidos violentos o la apatía, y a partir de la apatía, la indefensión aprendida, la puerta hacia la depresión, ¿no? Y esto justamente es algo que también empata con lo que decía este famoso Durkheim, ¿no? Que tiene que ver con el análisis del suicidio desde una perspectiva social, ¿no? Una de las cosas que él decía es, el suicidio se presenta mayormente en sociedades que están disociadas, ¿no? Sociedades que están rompiendo su tejido social, ¿no? Donde los individuos están desagregados, donde los individuos ya no tienen estos valores comunitarios y optan meramente por lo superindividualista o el hiperindividualismo. Y eso lo que hace es que va a haber un repunte en los índices de suicidio. Y entonces tenemos, por ejemplo, que tanto en México como en muchos otros países del mundo, las tasas de suicidio masculina se están yendo para el cielo, ¿no? Los datos más recientes de México son que todos los días 22 hombres toman la decisión de quitarse la vida. Estados Unidos no está mejor en esos datos. Europa no está mejor en esos datos. Japón nunca ha estado bien en esos datos. Y en ese sentido, un poco a partir de todo lo que hemos platicado el día de hoy, yo lo que te quisiera preguntar es, ¿cómo se ve el suicidio masculino desde la perspectiva psicológica? Es decir, ¿alguien ha empezado a ver esto desde una perspectiva, a falta de una mejor palabra o término, de género? Es decir, ¿alguien ha visto el dato y ha dicho, ¿cómo es posible que los hombres tengan 5 veces más suicidio que las mujeres across the board en casi todos los países del mundo? ¿Por qué no estamos atendiendo esa problemática y cuáles son las variables específicas que están atacando a los hombres que no estamos viendo y que están generando este problema de salud? Sí han habido intentos, no son intentos recientes, o sea, han habido muchos intentos a lo largo de, no sé, los últimos 50 años. Han habido muchas teorías, pero digamos que todas confluyen en lo que estábamos platicando. El asunto y el por qué el suicidio, digo, en el caso de los hombres, la mayor parte de las depresiones o un alto porcentaje de las depresiones termina en suicidio, a diferencia de las mujeres, es justamente por esta característica de intensidad y frecuencia, de estar neceando con la misma respuesta. Es
los hombres, aun cuando tienen la capacidad de hacer este autoanálisis y esta autorreflexión, frecuentemente los hombres tenemos un tipo de pensamiento que es muy centralizado, muy enfocado. En términos generales, podríamos hablar de que la mujer tiene un pensamiento como más abierto, más de ver diferentes posibilidades y diferentes panoramas. Y esto tiene que ver desde características hormonales, pasando por el grosor del cuerpo calloso, que el cuerpo calloso es una estructura que está aquí en medio del cerebro y que conecta los dos hemisferios. Y entonces, en el caso de las mujeres, es más grueso y más denso. Entonces hay una mejor comunicación entre hemisferios. Y esto es muy importante porque la mujer tiene, por muchísimos motivos evolutivos, que estar más al pendiente de diferentes tipos de peligros en su medio ambiente, por cuestiones de fortaleza física, por cuestiones de la maternidad, de cuidar a los críos, por cuestiones de defenderse del macho cavernícola, etcétera, etcétera, ¿no? Los hombres no, los hombres como cazadores o ¿cómo diría? No sé, resolvedores de problemas, frecuentemente utilizamos un tipo de pensamiento que es un tipo de pensamiento más concreto. Y entonces esta diferencia de cómo vemos al mundo, que nosotros somos más de poner atención y ellas son de una atención mucho más abierta, condiciona que no veamos otras posibles soluciones al mismo problema. Esta frase de hay más caminos para llegar a Roma, los hombres nos la sabemos, pero nunca la aplicamos, ¿no? Al contrario, estamos, lo que decíamos hace rato, tratando de resolver el problema con intensidad y frecuencia. Cuando llegamos a la indefensión y llegamos al punto de decir, ¿sabes qué? Ya no me interesa. ¿Ya para qué lo intento? Ya la vida se fue al cuerno. Hay momentos en los que literalmente el instinto de supervivencia entra en juego y entonces como que el hombre reacciona y dice, quiero hacer cosas, ¿no? Y en este momento, en lugar de buscar alternativas paralelas para resolver el problema, vuelve a caer en la misma respuesta. Y vuelve a caer en la misma solución. Esto es algo que Einstein decía, ¿no? De locura la definimos como, bueno, él definió locura como hacer siempre lo mismo buscando obtener resultados diferentes, ¿no? Entonces, ese es el problema de por qué los hombres tienden más a caer en el suicidio, porque a final de cuentas, este tipo de pensamiento que utilizamos condiciona todo esto que estábamos platicando, ¿no? De toda esta cadenita de eventos que terminan en cuando tengo la energía para tratar de sobrevivir y tratar de salir adelante, vuelvo a cometer el mismo error y eso es lo que, el último fracaso, ¿no? Es lo que desencadena el evento de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Claro. Y ahí justo me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos desarticular esta cadena? No digo, a lo largo de esta conversación hemos dibujado bastante bien cómo se van construyendo estos eslabones, de dónde parten, cómo se concatenan, dónde empiezan o dónde pueden empezar. ¿Cómo podemos empezar a desarticular esa cadena? Ok. Mira, yo tengo dos apuestas. Una es desde el punto de vista técnico, de tenemos que desarrollar métodos terapéuticos específicos para hombres. Tenemos que dejar de desear de decirles a los hombres, vengan a terapia para ofrecerles lo mismo que le ofrecemos a las mujeres, como si no fueran su necesidad específica, importante y literalmente valiosa como para ponerle la suficiente atención. Entonces, creo que tenemos que empezar a trabajar desde el punto de vista profesional en desarrollar estas técnicas. Yo le he estado entrando porque afortunadamente soy de los psicólogos que tengo muchos pacientes hombres. Yo creo que en mi caso estoy como 60% hombres, 40% mujeres. Entonces, yo estoy así como en la trinchera tratando de implementar estas soluciones, ¿no?
por un lado. Y por otro lado, fíjate que últimamente me he metido a hacer investigación, no investigación de publicación, sino de aprendizaje, ¿no? De leer cosas, de tratar de entender de dónde viene el problema, no solamente desde el punto de vista fisiológico de tipo de pensamiento, sino de historia de vida, por qué nos está sucediendo. Y acabo de descubrir que desde 1985 está descrito algo que en psicología se conoce como el síndrome del nice guy. Yo no sé si tú habías escuchado de eso. Yo llevo 25 años siendo psicólogo y en la vida lo había escuchado, ¿no? Y no es nuevo, o sea, es incluso previo a cuando yo estuve estudiando. ¿Por qué no lo escuchamos? No sé. ¿Cuántos psicólogos saben de este síndrome del nice guy? Yo creo que 3 o 4 a nivel mundial, o sea, somos muy poquitos, ¿no? Y entonces, creo que en la historia de vida, o sea, independientemente, no hay una generalidad que describa al CIE. El nice guy va a suceder por esto, ¿no? Esto es lo que va a detonar el síndrome del nice guy. Pero el nice guy, lo que sucede es, tiene un estilo de pensamiento de si yo me porto bien y hago las cosas de manera correctas, entonces voy a obtener los resultados correctos. Y si te fijas, este tipo de pensamiento de si hago lo correcto, entonces me va a ir bien en la vida, ese es el problema. Porque no es así. O sea, la vida nos va a maltratar y nos va a dar una revolcada estilo ola de acapulqueña a todos, ¿no? Y tenemos que tener las herramientas para poder resolver esas situaciones. Pero este pensamiento de si me porto bien o hago las cosas bien, entonces me va a ir bien, es el inicio de empezar a necear. Y esto empieza con la relación con la madre y empieza de una manera natural, ¿no? Empieza desde el punto de vista de decir, mi supervivencia como bebé depende de quién me está brindando los cuidados. ¿Quién me está cuidando los cuidados? Digo, ¿quién me está brindando los cuidados? Frecuentemente es una mujer, o es la madre, o es la abuela, o es la señora de la guardería, ¿no? Entonces, desde aquí, el bebé aprende que la relación con la mujer es una relación de que tengo que complacer a la mujer para que entonces mi supervivencia no esté amenazada. Y esto lo vemos ya cuando somos adultos. Por ejemplo, cuando la chica se pone en plan de ¿qué tienes, mi amor? ¿Nada? O sea, hay algunos hombres que dicen, ok, pues no tienes nada, pues órale, no pasa nada, pues vamos a seguir haciendo lo que teníamos que hacer. Y entonces ella se injerta en pantera y dice, ¿por qué no me haces caso? Y demás, ¿no? Y ya saca lo que tenía. Hay otro tipo de hombres que son los nice guy, que de hecho son la mayoría de los hombres, que cuando la chava se pone en plan de, no tengo nada, no, mi vida, dime qué tienes, por favor, dime qué tienes, por favor, es que de verdad lo podemos solucionar, yo soy comprensivo, yo te voy a escuchar, puedo ser atento, la fregada, ¿no? Y se pone a dar vueltas alrededor de ella. Esto, el origen es esa relación con la mamá. Y lo que lo evita, desde el punto de vista histórico en la vida de las personas, es cuando el papá llega y separa al hijo de la mamá y lo empieza a preparar alrededor de los 12 años, en términos históricos, o sea, no en estas generaciones, sino a través de la historia evolutiva de la humanidad, cuando lo separa de la mamá y lo empieza a preparar para sentirse cómodo en situaciones incómodas. Actualmente los chavos no tienen esto, ya sea por ausencia de padre, de la figura paterna, o porque el papá está trabajando, o porque los videojuegos los absorben, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de separación de la dependencia con la mamá ya no está sucediendo. Y entonces estamos viendo adultos que siguen con este mecanismo y que a través de este mecanismo desarrollan, o bueno, favorece el tipo de pensamiento de me tengo que concentrar en resolver este problema y no puedo ver otras soluciones. Y si mi pensamiento es, si me porto bien, entonces voy a tener buenos resultados,
voy a estar intentándolo una y otra vez. Y de ahí proviene el resentimiento con las chavas y todo este discurso de que es que las mujeres solamente son unas interesadas, son unas gold diggers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde hay que poner el énfasis, creo yo. Claro, ¿no? Y ahorita que estás hablando justo de esa mentalidad, yo lo vinculo mucho, ¿no? Con este otro libro que se llama Success and Luck, que habla acerca de cómo toda la serie de factores que son externos al individuo condicionan su éxito, están dados incluso desde antes de nacer, ¿no? O sea, sonará muy anti-progre o lo que quieran, anti-inclusivo, pero sí es cierto que tu color de piel condiciona mucho hasta dónde vas a llegar, tu código postal condiciona hasta dónde vas a llegar, la escuela a la que puedes ir, las escuelas a las que no puedes ir, el capital cultural de tus padres, todo eso también condiciona mucho hasta dónde vas a llegar en la vida, ¿no? Y son cosas que no dependen propiamente de ti como individuo, ¿no? Y que sumándolo al mito de la meritocracia, ¿no? Que el libro es una crítica al mito de la meritocracia, nos explica también un poco por qué están pasando estas cosas, ¿no? Porque este mismo pensamiento de si hago las cosas bien, me va a ir bien, pues es lo que los lleva a muchos jóvenes a decir, pues, si termino la secundaria, la prepa y la universidad, pues voy a conseguir una chamba, voy a tener mi casa, voy a comprarme mi coche, voy a tener a mi familia. Y de pronto terminas tu último semestre de comunicación y dices, chinga, no hay trabajo, ¿no? O sea, resulta que no era tan mi responsabilidad el poder cumplir con todas estas cosas, ¿no? Y entonces viene la parte de la intensidad y la frecuencia, ¿no? Es decir, pues no la alcancé con la licenciatura, me regreso y me hago un máster, ¿no? Pero pues el máster ya me especializó de más y el trabajo está mal pagado. ¿Qué hago? Pues me regreso a la escuela otra vez. Y entonces tenemos hombres que están terminando de estudiar. Que ojo, no hay nada de malo en seguir estudiando a la edad que tú quieras. Pero tenemos hombres que no tienen ningún tipo de experiencia laboral, que ya tienen más de 30 y pico años y que están viviendo de becas de doctorados y demás cosas, ¿no? Y que el problema radica en qué van a hacer después, ¿no? Porque no se puede vivir de becas para siempre, ¿no? Y eso lo estamos viendo en muchos niveles, ¿no? Sí. Digo, ese es el nivel más elevado, que es el de vivir de becas de doctor, pero también lo vemos en niveles más bajos, ¿no? El decir, pues no encuentro trabajo de lo que yo estudié, pues ahora me resigno, ¿no? La caemos en la apatía, me resigno y pues me quedo a voltear hamburguesas en el McDonald's porque es para lo que me dio, ¿no? O me quedo a trabajar en la ferretería de mi papá porque es para lo que me dio, o me dedico a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo quería hacer, ¿no? Y entonces empiezan a desarrollar este estado emocional de fracaso, ¿no? Exacto. Que son los grandes fracasados de la sociedad. Exacto. ¿No? Y además, la sociedad, encima de todo esto, lejos de proveer una estructura de apoyo y de sustento hacia estos hombres, de ayudarles a reenfocar estas emociones, les reafirma que son fracasados, ¿no? Porque entonces poco a poco están siendo relegados por ese pequeño porcentaje de personas que sí están teniendo el éxito en los espacios, en las carreras y en los lugares en donde ellos querían tener, ¿no? Y entonces esto también está abonando mucho esta situación de la salud mental masculina. Ahora, eso desde el punto de vista social, ¿no? Pero regresando también un poco a esta cuestión del punto de vista psicológico. Evidentemente no es como que podamos solucionar toda esta crisis de salud mental de plumazo, no se puede desarrollar de manera tan inmediata, pero ¿cuáles son algunas recomendaciones que tú crees que los tomadores de decisiones deberían de estar empezando a voltear a ver? No digo, más allá obviamente de lo que a los psicólogos les corresponde, que es como tú decías, ¿no? Empezar a pensar nuevos modelos terapéuticos para los hombres. Pero para los tomadores de decisiones, ¿tú qué dirías? ¿Cuáles serían 2 o 3 cosas que tú dirías, si me puedes apoyar haciendo esto y esto y esto, los psicólogos tendríamos la chamba mucho más fácil para hacer lo que a nosotros necesitaríamos, o lo ideal sería, en primer lugar, lo más importante, al menos a mi parecer, es recuperar los espacios públicos para hacer deporte. Okay. Eso es fundamental, porque de hecho el deporte es lo que, desde el juego infantil, o sea, y lo podemos ver en todas las especies, ¿no? O sea, el cachorro tiene que jugar para aprender a medir su fuerza y aprender a socializar con el otro, ¿no? Para justamente no abusar de la fuerza que tiene cuando crezca. Entonces, el deporte es el símil de eso. Es fundamental que recuperemos los espacios para que la gente pueda regresar a convivir a través del deporte, por un lado. Por otro lado, necesitamos espacios artísticos.
sean cual sea la disciplina artística. Necesitamos gente que haga música, gente que haga pintura, gente que escriba, gente que, a final de cuentas, aquí van a decir, es que es culpa del patriarcado, ¿no? Ok, es culpa del patriarcado, pero los mejores escritores, pintores, poetas han sido hombres. Al menos los más famosos, los más reconocidos. Eso habla de la capacidad emocional que tiene el hombre. Si tienes un espacio en donde poder plasmar esas emociones de forma segura, que no es frente a la chica que te va a estar criticando y que te va a decir eres un pendejo, eres por ser vulnerable, aprende a utilizar esos espacios. Y de hecho, hay una técnica en terapéutica que es la escritura terapéutica, que justamente sirve para que a la hora que vacíes tus emociones en el papel, las puedes ver de lejos. Y entonces, ese poner en perspectiva el problema te permite empezar a planear más soluciones. Es de alguna manera, cuando tienes el problema aquí, pues lo único que ves es el problema, ¿no? Cuando lo tienes acá, ya ves el contexto. Ya no solamente estás viendo el problema, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es lo que sucede y el arte es muy funcional para hacer eso. No importa cuál sea la disciplina, tocar la guitarra, tocar la batería, todo funciona y es sumamente benéfico para esto. Entonces, si queremos evitar estos componentes agresivos y tratar de disminuir la agresión, la violencia y la depresión, tenemos que recuperar esos espacios y finalmente eso se ha intentado, pero yo diría que se ha intentado de una mala manera. Necesitamos empezar a aprender a alimentarnos de una manera más equilibrada. Esto no quiere decir que nos tengamos que poner a dieta, sino en la comida que comemos cotidianamente tenemos que aprender a balancear y a implementar algunas comidas que son importantes, que nos van a ayudar en términos de nuestro organismo a funcionar de una mejor manera. Meter ensaladas, meter frutos rojos, fresas, frambuesas, zarzamoras, blueberries. Este tipo de frutos son muy importantes porque son antioxidantes, tienen muchos beneficios, ¿no? Las partes de las ensaladas de hojas verdes, espinacas, berros, este tipo de cosas, son fundamentales porque son las que mayor cantidad de vitamina B tienen. Y la vitamina B es fundamental porque nos ayuda a contrarrestar el cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Y de hecho, o sea, la cadenita es justamente esto de la agresión. No es más que estrés contenido. Son altos niveles de estrés. Entonces, si tú a través de la alimentación ayudas a bajar los niveles de cortisol, a través del ejercicio, quizá a través de meditación, ahí ya no está tan fácil implementarlo a nivel poblacional, pero bueno, ayuda, pero a través del deporte, de la alimentación y de una expresión artística, vas a ayudar muchísimo a que los niveles de estrés se reduzcan y también las consecuencias negativas de violencia, agresividad, depresión, suicidio, etcétera, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí digo, justo y como para también ir cerrando y concluyendo, yo creo que sí es importante todo esto que estás mencionando y a lo cual yo le sumaría un factor extra, ¿no? Que tiene que ver con la accesibilidad del servicio psicoterapéutico, ¿no? Sí. Yo sí considero que una cosa que deberían estar tomando en cuenta los tomadores de decisiones, particularmente en países que están tratando de llegar a esos países desarrollados, sí es el asegurar una accesibilidad mayor la cobertura de psicoterapia para pues, la mayor cantidad de personas que se pueda, sí, ¿no? Y que sea una psicoterapia que tiene todas las características de las cuales hemos estado hablando a lo largo de esta conversación, sí, ¿no? Porque precisamente a partir de hacer todas estas cosas, pues vamos a empezar a rescatar a muchos jóvenes, ¿no? Porque particularmente sí, ese es el interés, ¿no? Digo, obviamente los hombres ya 30, 40, 50 años son importantes, pero los que ahorita todavía están en muchas posibilidades de no tener que tragar tanta mierda en el camino son los jóvenes, ¿no? 15 años, 16 años, 14 años. Y creo que estamos a muy buen tiempo todavía de poder hacer cosas al respecto en ese sentido, ¿no? Sí. Y bueno, ahora sí ya para ir concluyendo, mi estimado Caos, justo la última pregunta que te quisiera realizar
es que me parece que tú estás trabajando un modelo de tratamiento o una especie de taller para prevención de depresión, suicidio. Sí. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo lo implementaste? ¿A partir de dónde lo estás armando? ¿Cómo te pueden contactar para eso? Ok. A ver, ahorita estoy trabajando, o sea, ya tengo armado como el taller de prevención de depresión masculina y tratamiento de depresión masculina. Es exclusivo para hombres. Ese es exclusivo, o bueno, no es exclusivo para hombres, lo pueden también tomar mujeres, pero les va a funcionar mucho más a los hombres, ¿no? Okay. No es que las mujeres no puedan, incluso tengo colegas que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tomar el taller para ver cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, o incluso parejas, me llegó una chava que es pareja de uno de los asistentes que me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tomarlo junto con él, ¿no? Entonces, no hay bronca, o sea, yo estoy abierto siempre y cuando él esté a gusto, ¿no? Porque lo estoy haciendo en modalidad de terapia de grupo y lo estoy haciendo en modalidad de terapia de grupo porque para los hombres, de nuevo, evolutivamente hablando, cuando nos íbamos de cacería no nos íbamos solos, nos íbamos en grupo, ¿no? Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con las bandas de los Hell Angels, ¿no? De los motociclistas, que eran exsoldados que regresaron de Vietnam y con tal de tratar de sanar, empezaron a salir a andar en motocicleta juntos, ¿no? Y eso fue lo que hizo el club del motociclismo y etcétera. Entonces, los hombres tenemos esta tendencia a apoyarnos y a unirnos como en el clan, ¿no? Y aprovechando esa tendencia, es que dije, no, pues lo tengo que hacer de esta manera, ¿no? Más que individual. Entonces, es un modelo que está planeado para 3 meses de trabajo, sesiones de un par de horas semanales, donde vamos hablando de temas, vamos platicando, vamos dejando tareas, vamos checando avances, y literalmente es como si fuera un microdiplomado, ¿no? Pero en lugar de ser de, a ver, vamos a ver teoría y les voy a enseñar cómo funciona, no es así de, a ver, este es el problema, estas son las soluciones, ¿no? Y es como mucho más dinámico, mucho más de ponte a resolver, no, échale ganas, toma otras perspectivas de vida, cosas así, ¿no? Entonces, esa es la parte presencial y que ahorita vamos a lanzar la parte de virtuales para que no solamente sean personas que estén físicamente en Ciudad de México, sino que personas del interior de la República o incluso internacionales puedan acceder a estos grupos, ¿no? Me pueden contactar ya sea mi correo electrónico o en mi perfil, ya sea de Instagram o de TikTok. Soy muy activo en TikTok, hago lives todos los días a partir de las 10 de la noche. Entonces ahí me pueden encontrar como Chaos Psychology. Después, si puedes, ponles una etiquetita con el... Sí. Aquí en la descripción de la entrevista va a estar todas tus redes, también tu correo electrónico para que te puedan contactar. Sí. Y actualmente estoy empezando, junto con una colega, a trabajar con un proyecto de app para subir este material, o sea, este modelo terapéutico, convertirlo en aplicación, o ya sea todavía estamos viendo si lo vamos a hacer página web o aplicación en el móvil, para que la gente se lo pueda autoadministrar. Y que entonces, esto que tú estabas diciendo de ojalá las personas que toman decisiones abran la puerta y faciliten para que la gente pueda acceder a terapia, pues si no lo están haciendo los tomadores de decisiones, lo hacemos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos no es lo ideal, nunca va a ser igual que una terapia, pero por lo menos es una plataforma que le va a ayudar a los hombres a poder resolver cosas o a orientarlos hacia lados o enriquecerlos que estando solos no tendrían, ¿no? Entonces, esa es mi apuesta de decir, bueno, por lo menos vamos a dejar esta herramienta ahí y ojalá jale. El proyecto está iniciando, estamos en fase de planeación, pero bueno, estamos empezando con el proyecto porque la finalidad es que exista esa modalidad también en la que las personas, fundamentalmente los hombres, no solamente, pero fundamentalmente puedan acceder a ella de manera por lo menos económicamente muy accesible. No sé si lo vamos a lograr sacar gratuito, pero por lo menos va a ser muy accesible, ¿no? Ok. Pues
Mi estimado, muchísimas gracias por darte el espacio para venir aquí a esta No, hombre, entrevista. gracias a ti. Muchísimas gracias por ser el primer invitado en este nuevo espacio que se está abriendo y pues esperamos contar con tu participación en muchos otros momentos dentro de este maravilloso podcast. Cuando tú gustes, y mil gracias por invitarme. Es un honor ser tu primer invitado, de verdad. No, pues de que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que han visto hasta el final esta transmisión. Esperemos que toda esta información les haya servido de ayuda y si les fue de ayuda, por favor ya saben, comenten, compartan, dejen su respectivo like y nos estaremos viendo en otras ediciones de la Biblioteca de Alejandría. Saludos, adiosito. Gracias, bye.